Hermanos, por favor acompáñenme con sus Biblias a Juan, capítulo 15, que es donde estará ubicado nuestro texto central. Veremos en este pasaje, como dice el título, que existe solo una vid y esa sola vid es la verdadera. También veremos quiénes son los pámpanos y los frutos que de estos pámpanos se demanda. Si bien el texto central está en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, es necesario movernos hasta el capítulo 13 para comprender el contexto. Juan, en su carta, en su evangelio, toma desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 y abarca esos capítulos una sola noche de nuestro Señor, la noche del jueves. En la serie expositiva que viene exponiendo nuestro pastor, ya lo tenemos a nuestro Señor crucificado en Marcos. Ahora vamos a estar una noche antes de todo lo que aconteció ahí. Vamos a estar, repito, en la noche del jueves, una noche muy especial, una noche muy particular, una noche muy importante en el ministerio que tuvo nuestro Señor aquí en la tierra. Esa noche del jueves, nuestro Señor ya dejó atrás las multitudes. Esa noche del jueves, nuestro Señor ya dejó atrás esas disputas que tenía con fariseos, con escribas, con saduceos, con sacerdotes. Esa noche del jueves, nuestro Señor ahora está solamente con sus discípulos. Ahí nos encontramos, en esa noche de jueves. Por la palabra sabemos que estaban reunidos en un lugar llamado el aposento alto. Y esa noche, fundamentalmente, nuestro Señor estuvo preparando a sus discípulos para su partida. Había muchas cosas que los discípulos aún no comprendían, y lo mismo nos hubiera pasado a nosotros. Por ejemplo, primero vemos a Pedro que cuando el Señor quiere lavarle los pies, Pedro le dice, no, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y luego Pedro le pide, Señor, bueno, entonces lávame completo. Recordamos esos acontecimientos. Pocos versículos después el Señor anuncia que uno de ellos lo traicionará. Dice la Escritura que ellos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús lo mandó a comprar las cosas necesarias para esa cena que iban a tener en ese aposento alto. Nuestro Señor Jesús siguió preparándolos para su partida y conforme a esa noche fue avanzando, nuestro Señor exhibe a Judas como su traidor. Entonces lo despide. Judas se va para reunirse con los líderes de Israel y para preparar el arresto y consecuente crucifixión de nuestro Señor. Ahora sí, dicho todo esto, ubicados en ese jueves, en ese aposento alto, en ese tiempo que el Señor tuvo con sus discípulos, el capítulo 14 de Juan termina diciendo, el Señor, levantaos, vámonos de aquí. Fue entonces en ese momento que dejan este aposento alto, terminada esa cena, Jesús y los 11. Empezaron a caminar por la oscuridad de la noche, por medio de Jerusalén, dirigiéndose a la parte este de la ciudad, a un jardín, donde nuestro Señor oraría una oración tan agonizante, angustiado por lo que vendría, pero sin dudar jamás del Padre, pero a la vez muy consciente, incluso más que nadie, de lo que a Él le esperaba. Y mientras Él estaba orando,
sus discípulos se duermen. Recordamos ese hecho también, ¿verdad? En esa noche estamos. Pero lo que dice el Señor en toda esa charla que tuvo con sus discípulos, en todo ese tiempo que pasó, nada, absolutamente nada, es más definitivo que esto que les dice en Juan capítulo 15, versículos 1. Y lo vamos a leer hasta el versículo 8 para comprender el contexto, la globalidad de lo que el Señor quiere instruir o enseñar a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A partir de la lectura de este texto, empezamos a comprender de qué se trata, cuál es el punto. Esto es acerca de una vid, de pámpanos y de los frutos, que probarán o demostrarán que alguien es un discípulo verdadero. Repito el final del versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El tema, el énfasis aquí, es la demostración de una salvación genuina. Esto es acerca de cómo alguien sabe de que es salvo. Esto es acerca de cómo alguien sabe que es un discípulo verdadero. Es una preocupación para nuestro Señor, porque fue lo que le expresó a sus discípulos. Y es una preocupación también para todo cristiano fiel. ¿Cómo sabe uno que es un discípulo verdadero? ¿Cómo sabe uno de manera genuina que se dirige al cielo? ¿Cómo sabe uno que él o ella escaparán del infierno? ¿Cómo lo sabemos? Nada, por lo tanto, es más importante que la salvación. Nada es más importante que la vida eterna. Nada es más importante que nuestro destino final. Y si es lo más importante, debemos tener la certeza, debemos estar seguros de cuál será nuestro destino eterno. ¿Cómo lo sabemos entonces? En este retrato de palabras que el Señor pronuncia a sus discípulos, tenemos todo lo que necesitamos para responder esta pregunta. ¿Cómo puedo tener la certeza de mi destino final? Pero para ver el plano completo es necesario que lo veamos por parte, para así después poder apreciar la hermosura del cuadro. Esas partes serán tres: la vid, los pámpanos y los frutos. Primera parte de este cuadro, la vid, comprendiendo quién es Jesús y qué quiso decirle y decirnos a los discípulos cuando Él expresa que Él es la vid verdadera. La naturaleza divina de nuestro Señor se encuentra declarada ya desde el versículo 1.
Él dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. En el versículo 5 lo repite, yo soy la vid. ¿Cómo podemos darnos cuenta entonces de que aquí está su deidad? Debido al verbo, yo soy. Atrás, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando el Señor llama a Moisés y Moisés le dice, Señor, ¿en nombre de quién iré a Faraón? El Señor afirma, mi nombre es yo soy el que soy. La idea detrás de esta afirmación es el que existe eternamente, el ser eterno, el que siempre es, el que siempre fue y el que siempre será. Los teólogos a esta virtud de Dios lo llaman aceidad de Dios, el ser eterno de Dios. Él es el yo soy. La Confesión Bautista de Fe de 1689, a la cual nos adherimos como iglesia, dice en su capítulo 2, párrafo 2, lo siguiente. Dios, teniendo en sí mismo y por sí mismo toda gloria, toda vida, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en y para sí mismo, pues no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni deriva gloria en ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, para ellas y sobre ellas. También podemos leer en Juan, capítulo 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús continuamente declaró que Él es Dios. Él es Dios. Él dijo cosas como, por ejemplo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo mismo estoy trabajando. ¿En qué contexto dijo esto? En un contexto de discusión acerca del día del reposo. Él les recuerda a las personas con las cuales se está discutiendo que el día de reposo no se aplica a Dios, porque Dios está trabajando todo el tiempo. Y el día de reposo no se aplica tampoco a mí, les explica Cristo, porque yo, como Dios, estoy trabajando todo el tiempo. Afirmaciones como esta llenaban de furia, llenaban de ira a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, al miembro del Sanedrín, por su contundencia. Eso lo dijo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. En el capítulo 10, inclusive, él lo dijo de una manera más directa. Yo y el Padre uno somos. Uno en naturaleza, uno en esencia. En ese mismo capítulo, capítulo 10, versículo 38, él dijo, aunque no creáis en mí, creed en las obras para que sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. A lo largo de su vida y su ministerio, él afirmó que él es Dios. Cada vez que Jesús dijo mi Padre, lo cual él lo dijo y lo hizo muchas veces, cada vez que él dijo mi Padre, él está afirmando que él tenía la misma naturaleza que Dios. Y a su audiencia judía esto le provocaba mucha furia, mucha bronca. Y la audiencia judía entendió perfectamente lo que él declaraba y lo que él proclamaba. Tenemos que desterrar de nuestras mentes la idea de que quizás los judíos no llegaban a comprender lo que Jesús trataba de explicarles o de lo que Jesús trataba de decirles. Desterremos esa idea, hermanos. Los escribas, los fariseos, los miembros del Sanedrín sabían perfectamente lo que Jesús quería expresar cada vez que él decía, yo soy. De hecho, Juan, capítulo 5, versículo 18, leemos esto. Por esta causa, por tanto, los judíos estaban buscando aún más matarlo,
porque Él no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que también estaba llamando a Dios, su Padre, haciéndose igual a Dios. Desterremos entonces de nuestras mentes que los judíos no llegaban a comprender lo que Jesús les decía. Los judíos sabían perfectamente lo que nuestro Señor trataba de decir cada vez que Él afirmaba, yo soy. Ellos entendieron exactamente lo que Él les estaba diciendo. Lo comprendieron perfectamente. Y una de las maneras en las que Él proclama que es Dios es a través de llamarse yo soy y aplicárselo a sí mismo. En el Evangelio de Juan encontramos 7 declaraciones como esta, yo soy. Esta es la última de ellas. Jesús no es ningún otro que el gran yo soy, el Dios eterno que se humilló a sí mismo y que tomó nuestra forma. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué tanto énfasis en esta parte, en esta primera parte, en esta primera fotografía de este cuadro completo? ¿Por qué tanto énfasis? Dejemos que el mismo Señor en el mismo Evangelio de Juan nos responda. Juan, capítulo 8, versículos 23 y 24, dice así: y les dijo, vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Puedo decir esto de otra manera? Si no crees en la deidad de Dios, si no crees que Cristo es Dios, te expones a una condenación eterna. Así de simple, así de contundente. Repito el versículo 24 de Juan 8. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. No importa cuán religioso seas, cuán moral seas, cuántas buenas intenciones tengas. Si no crees que Jesús es Dios, te irás al infierno. Si crees que Él es un ser creado de cualquier tipo, te irás al infierno. Morirás en tu pecado porque morirás sin perdón. Porque solo Dios, por medio de Cristo y de su sacrificio sustitutivo, puede perdonar todos nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, dice Pablo en Juan, capítulo 6, versículo 23. Castigo eterno. Los judíos entendieron exactamente lo que él estaba diciendo cuando él proclamaba yo soy. Espero que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros también podamos comprender lo que esta afirmación significa e implica. Entonces, aquí tenemos a Jesús, la noche final con sus discípulos, revelándoles quién es el yo soy, la vid verdadera, el yo soy la vid, pero no queda ahí, sino que también nos habla de un labrador, el versículo 1. Y su necesario trabajo. Ese labrador es su padre. Yo soy la vid verdadera, dice el versículo 1 de Juan 15, y mi padre es el labrador. Más adelante veremos en detalle el trabajo que este labrador tiene que hacer. Aquí, con esta afirmación y con este entendimiento que nos da el Espíritu Santo por medio de la palabra, de que Jesús es Dios, concluimos con la primer parte del cuadro, entendiendo quién es Jesús y qué quiso decir cuando Él proclamó yo soy. La segunda parte o la segunda fotografía o la segunda sección de este cuadro serán los pámpanos.
Como bien sabemos, nuestro Señor podía decir las cosas más profundas de las maneras más simples. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Sabemos, por el versículo 1 que acabamos de leer, que los primeros dos personajes, yo soy la vid, y luego dijo, mi padre es el labrador de la vid. Sabemos entonces que la vid es Cristo. El granjero que plantó y que cuida esa vid es el Padre. La pregunta en esta sección entonces es, ¿quiénes son los pámpanos? Hay pámpanos que están pegados a él, están todos pegados, todos los pámpanos, las ramas están todas pegadas, pero hay una diferencia. Los que dan fruto y los que no dan frutos. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. ¿Se entiende la diferencia? Todos los pámpanos están unidos a la vid, pero hay pámpanos que no llevan fruto, y hay pámpanos que sí llevan fruto. ¿Cómo se diferencian? Aquí es importante entonces el contexto. ¿Y por qué les pedía que vayamos a Juan capítulo 13? Al aposento alto, a donde estaban cenando los 12 junto a Jesús. Y es bastante claro que hay dos tipos de discípulos en ese lugar, en el aposento alto. Juan capítulo 13, versículo 1, es muy consciente de que su hora de muerte está por llegar y dice, Él amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Él amó a los suyos, a los que estaban con Él, y los amó con un amor perfecto. Pero también había alguien más allí. Capítulo 13, versículo 2. Esa noche, ese jueves, en el aposento alto, había 2 clases de pámpanos. Junto a Jesús, lo que no implica que necesariamente hayan estado unidos a Él. Ese jueves a la noche, en el aposento alto, estaban los 12. Estaban los discípulos, estaban los pámpanos que estaban unidos a Él, pero no necesariamente, estaban los que estaban junto a Él, pero no necesariamente estaban unidos. Dice Juan capítulo 13, versículo 2, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas traicionarlo. Estar juntos no implica que estés unido. Estar junto no implica que necesariamente estés unido. ¿Qué está ocurriendo esta noche? ¿Qué está ocurriendo este jueves? Acaban de dejar el aposento alto, esa dramática y última noche de Jesús con sus discípulos, una cena, la última de nuestro Señor con sus discípulos, la ocasión en la que un traidor fue exhibido a sus discípulos, y estos, los discípulos, ni siquiera lo habían notado. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, empezaron los discípulos asombrados a preguntarse, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo? Señor, ¿soy yo? No tenían ni idea de que era Judas. No había nada externamente que fuera obvio para manifestar de una manera contundente su conducta o su vida. No había nada obvio en Judas que lo hiciera ver como un discípulo falso. Él estaba apegado de manera visible, externamente se veía como el resto de los demás, hacía lo que los demás hacían, pero de manera clara, de manera evidente, solo para nuestro Señor, en ese aposento alto, había 2 tipos de personas esa noche. Estaban aquellos que daban fruto y estaba el que no dio fruto. Estaban aquellos que permanecieron, otra palabra que desarrollaremos más tarde, y que se apegaron a la vid, y estuvo aquel que fue cortado. Tristemente,
Hoy día, algunas personas se engañan a sí mismas, suponiendo que no es suficiente el sacrificio de Cristo por ellos, sino que hay que agregarle algo más, hay que agregarle algo mío. No puede ser que solo Cristo. No es eso lo que enseña la palabra. La Biblia nunca enseña eso. Y las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan son muy claras, son muy explícitas, son muy contundentes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Después de esta afirmación de nuestro Señor, ¿pensás que hay aún lugar para alguna acción tuya, para alguna acción humana que demande nuestro Señor? Mis ovejas, mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, dice nuestro Señor. No hay lugar para obras humanas en la salvación, no hay lugar. Lo que Jesús le quiere mostrar a sus discípulos y a nosotros es que existen personas que externamente dan la impresión de estar pegadas, pero no hay evidencias de vida porque precisamente no producen fruto. Esa misma noche, Judas, apenas unas cuantas horas antes de que dejara a Jesús de manera terminal, de manera final, de manera definitiva, hasta ese momento nadie se había dado cuenta de su condición. A pesar de su extrema cercanía con ellos, ninguno de los discípulos se había dado cuenta de su condición. Durante 3 años había estado cerca. Tan cercano que ni los discípulos, ni mucho menos la gente, sabía que en Judas no había vida. Judas ahora iba camino a los líderes de Israel para establecer el acuerdo, para arrestar a Jesús, recibir sus 30 piezas de plata, salir de ahí y ahorcarse en un campo. Entonces, nuestro Señor nos ayuda a entender los elementos de esta enseñanza. Él es la vid, con esa afirmación, yo soy. El Padre es el labrador. Los pámpanos que dan fruto son los discípulos verdaderos. El pámpano que no da fruto es cortado y quemado. Es un discípulo falso. En el reino de Dios existen poseedores de vida eterna y que por sus evidencias los conocemos, pero también existen profesantes de tener vida eterna, de poseer esa vida. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es poseer, otra cosa es profesar. Y que como consecuencia tienen también, valga la redundancia, consecuencias muy distintas. Empezamos a ver el cuadro ahora con más nitidez que antes. Empezamos a ver la vid verdadera, los pámpanos verdaderos, los pámpanos falsos, las consecuencias. El primer personaje en esta enseñanza es la vid, Cristo mismo, y esa declaración de su deidad, yo soy. Él escogió verse a sí mismo como una vid, presentarse a sí mismo como una vid y a partir de allí sacar esta maravillosa enseñanza. Pero hay una implicación que no debe pasar desapercibida. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Esta afirmación implica que si hay una vid verdadera, tiene que haber una, al menos, o más vides falsas. ¿Cuáles son? Para mostrarlo, tomaremos el ejemplo de Israel.
El pueblo del antiguo pacto de Dios, el pueblo judío, Israel, es la vid de Dios en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, el Señor, por medio del profeta, relata todo lo que había hecho Él como labrador por ese pueblo. Él preparó el lugar, Él preparó el terreno, Él escogió la vid, Él lo protegió. ¿Cuál fue el resultado de esa vid? Uvas agrias que nadie podía comer, inútiles. Ahora bien, veamos brevemente por qué ellos pensaban, los israelitas digo, por qué ellos pensaban equivocadamente que al ser el pueblo escogido por Dios, eso le bastaba, eso le era suficiente, eso ya cubría todo, su linaje ya era suficiente para estar en paz con Dios. Fácilmente descubriremos vidas imperfectas y similares a las que existen hoy, actualmente, cuando veamos ahora cómo el pueblo escogido de Dios fue menospreciando las bondades de Dios, de este labrador. Para eso les pido, por favor, sigan en Juan, capítulo 15, márquenlo con su dedo y acompáñenme, por favor, a Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Allí vamos a ver al apóstol Pablo escribiéndoles una carta a los romanos y sintiendo un dolor profundo, profundísimo, por sus hermanos israelitas. Fíjate, se encarga el apóstol Pablo mismo de darle este entendimiento a los israelitas, de marcarles su error por medio de esta carta. Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5, dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué cosa, Pablo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Por lo tanto, esta sección de esta carta a los romanos va dirigida a los israelitas. ¿Y por qué Pablo estaba tan choqueado, tan triste, tan angustiado? ¿Por qué Pablo incluso pide hasta ser anatema por amor de ellos? Porque los israelitas no veían la bendición que tenían, sino que la tergiversaron. Versículo 4 de Romanos capítulo 9, que son israelitas, de los cuales, y fíjate todas las bendiciones que había recibido el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todas estas bendiciones y privilegios las poseía únicamente Israel, el pueblo escogido de Dios. Entonces, es fácil entender por qué en los israelitas había tanta jactancia en su linaje. De ellos, dice Pablo, es la adopción. En Éxodo capítulo 22, Israel es llamado mi pueblo por Dios. Israel fue llamado el hijo primogénito de Dios. Esto implica una posición de privilegio por sobre las demás naciones. Fíjate el contraste. Pero ellos no vivieron conforme o de acuerdo a esa relación con Dios y muchas veces fueron castigados por su idolatría. Ellos eran los adoptados por Dios, pero ellos no vivieron conforme o de acuerdo a esa comunión, a esa adopción. Dice Pablo también, de ellos es la gloria
La presencia visible de Dios, la Shekinah, habitó entre ellos, en el tabernáculo y en el templo. Ninguna otra nación tuvo ese privilegio. Pero Israel nunca valoró esa cercanía divina. La gloria de Dios habitando en el tabernáculo y luego en el templo. Ellos nunca lo valoraron. De ellos también son los pactos, dice Pablo. Dios establece pactos con Abraham, con Moisés, con David, comprometiéndose fielmente con su pueblo. Pero Israel repetidamente rompe esos pactos. De ellos también es la promulgación de la ley. Dios les dio su ley en el monte Sinaí, revelándoles a ellos su carácter, su voluntad, pero ellos cayeron en el legalismo y en la desobediencia. De ellos también, dice Pablo, es el culto verdadero. Ellos recibieron el sistema de adoración que apuntaba a Cristo, pero se conformaron con rituales vacíos. De ellos también son las promesas. Todas las promesas del Antiguo Testamento les pertenecían, incluyendo la llegada del Mesías. Pero ¿qué pasó cuando el Mesías vino? Lo rechazaron. De ellos también son los patriarcas, dice Pablo. Abraham, Isaac, Jacob, antepasados de los israelitas, fueron hechos herederos de las promesas. Pero el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, no siguió, no persistió, no permaneció en esa fe genuina. Y de ellos también es el privilegio supremo. Cristo, según la carne, vino a través de Israel, pero en lugar de recibir al Salvador, muchos lo rechazaron. A pesar de estos grandes y únicos privilegios que tenían sobre las demás naciones, Israel falló porque confió más en su linaje que en la gracia de Dios. Israel falló porque confió más en su linaje que en la gracia de Dios. Extrapolando esto a nuestros días, se observan hoy también vides falsas. Se replican hoy también, y no solo con israelitas, sino también con personas de Occidente. O sea, aquí y ahora también pasa lo mismo. Personas que se aferran a vides falsas como conducta, asistencia a tal o cual iglesia, una oración, tradiciones familiares, etc. Se jactan en poseer tal o cual religión, se jactan en su conducta, se jactan en tradiciones. Nuestro Señor proclamó él mismo: yo soy la vid verdadera. Habiendo visto que Jesús es la vid verdadera, habiendo visto quiénes son los pámpanos, nos restaría ver la última parte, la última fotografía de este cuadro, o sea, los frutos. ¿A qué frutos se refiere nuestro Señor cuando habla de estas cosas en este texto? Primero vamos a ver al menos 3 cosas a las que no se refiere. No se refiere a buenas obras de caridad. Hasta los incrédulos hacen buenas obras de caridad. Esto no significa que no hagamos obras. Jesús manda en otros textos a hacer obras de caridad al huérfano, a la viuda, al pobre, pero en este texto no habla de eso. No se refiere a hacer muchas cosas para Jesús. Existen personas activistas que de hacer muchas cosas y viven de esta manera haciendo cosas en alguna iglesia para que de esa manera el Señor a mí me mire, me observe, me perdone. Pero en el fondo se olvidan de lo más importante, su comunión real y continua con Dios. Muchas personas
oran, leen y asisten a las iglesias por obligación, como una actividad más. Cuidémonos de esto. Es muy sutil. Esto pasa en iglesias sanas también. No vayamos ni por un momento a caer en el error de pensar de que esto pasa solo en tal o en cual iglesia, o con tal o cual tipo de creyente. Esto es algo personal, no se trata del tipo de iglesia. Recordemos, por ejemplo, la advertencia que el Señor le hace a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, una iglesia que era reconocida por su trabajo, por su arduo trabajo, por su constante trabajo, pero el Señor le dice, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿A qué tampoco se refiere el Señor cuando habla de frutos? A dar mucho para la obra, pero haciendo un supuesto trato con Dios, como el mal llamado evangelio de la prosperidad, que creen erróneamente que cuanto más dinero den, más el Señor les va a bendecir materialmente. Eso es lo que entienden ellos por fruto. Negocian con Dios. Tampoco se refiere a personas a las cuales les hemos predicado el evangelio y ellos lo han entendido. Tristemente, algunos creyentes piensan erróneamente que esos son frutos, frutos de salvación. No, mis queridos. Entonces, ¿a qué fruto se refiere Jesús? El fruto del verdadero cristiano es un fruto que tiene más que ver con el ser que con el hacer. Tiene más que ver con la identidad que con la actividad. El fruto del verdadero cristiano, del verdadero pámpano, si querés llamarlo así, tiene más que ver con el ser que con el hacer. Tiene más que ver con la identidad de ese pámpano que con la actividad de ese pámpano. Es el fruto el que nace de la vid y no las ramas. Las ramas por sí solas no pueden dar ningún tipo de fruto. El fruto que tiene que ver con identidad es un fruto que nace del mismo Cristo. Es parecernos más y más a Cristo. De una buena vid se esperan buenos frutos. Es la consecuencia lógica de la botánica. De una buena vid se espera que dé buenos frutos. Pregunta para esta sección. ¿Acaso todo cristiano, todo verdadero, todo fiel creyente tiene fruto? Sí, sí. Todo cristiano tiene fruto. Así es como sabes que sos un cristiano verdadero. Santiago dijo, la fe sin obra es muerta. La única manera en la que vos sabes que la fe es real, que la salvación es real, que es viva, es por la evidencia que se demostrará en o por los frutos. Somos conocidos por nuestro fruto. Somos conocidos por una manera manifiesta, por una evidencia, manifiesta de transformación. Es la única manera en la que vos podés identificar que una persona es cristiana. No por recordar un acontecimiento, por recordar una oración, por desear y esperar. La manera en la que sabemos que alguien ha sido transformado y regenerado y nacido de nuevo es por el fruto de justicia que es evidente en esa vida. Aún no es perfecto, pero es la dirección dominante, es la dirección que toma el creyente verdadero para la necesaria participación, para tomar esa dirección, al igual que las ramas de las vides, es necesaria la participación de un labrador. Aún ese fruto no es perfecto. Y para que dé fruto, y para que dé más fruto, es necesaria la participación de un labrador. Veremos ahora, como les dije antes,
el trabajo de este labrador que el Señor menciona en el versículo 1 de nuestro texto. El trabajo del labrador, el trabajo de Dios, el trabajo del Padre, ¿cuál es su obra en la vid? Él corta de manera total al pámpano entero que no da fruto, de tal manera que no tome más energía de la vid. Estos son recogidos y quemados. Eso ya se explicó. Pero Él regresa a los pámpanos fructíferos, los limpia y los purifica para que sean aún más productivos. Es un proceso doloroso, pero que visto a la luz del propósito final, es sencillamente glorioso. ¿Cómo hace el Señor esta labor, este trabajo en la vid? Puede hacerlo a través de una enfermedad, puede hacerlo a través de una dificultad, puede hacerlo a través de la pérdida de un trabajo, a través de la pérdida de un amigo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de bienes materiales. Él podría hacer a través de la pérdida de la reputación, a través de la calumnia. Él podría hacerlo a través del fracaso, en algo en lo cual vos trabajaste y te esforzaste, pero no obtuviste los resultados que esperabas. Puede hacerlo a través de la persecución, a través de la gente de afuera, a través de la gente que conoces. Él podría hacerlo a través de la tristeza. Él podría también hacerlo a través de una decepción. Este trabajo podría generar en nosotros extremo dolor. Emocionalmente podría ser también muy doloroso. Podría ser doloroso físicamente también. Solo, por citar un ejemplo, la vida de Job. El Señor obró, trabajó en la vida de Job de una manera tremenda, dolorosa, tremendamente dolorosa. Pero el resultado final fue que Job pudo decir al final de su vida: ahora sí te conozco. Este es el labrador obrando en su soberanía. Por eso me quedé con esa frase cuando cantábamos: mis planes rindo a ti. Es Él, el labrador, que está cuidando su vid para que produzca más frutos aún para Él. Este es el labrador obrando en su soberanía, en su voluntad, en su providencia y en un control absoluto de nuestras vidas para su gloria, para que llevemos más fruto. ¿O no es verdad, acaso, que cuando nuestra tranquila barca es sacudida, cuando más nos aferramos a Él? Necesitamos que a veces nos sacudan un poco la barca tranquila en la cual estamos para aferrarnos más a Él. Pasemos al versículo 3. Ya vosotros, dice el Señor, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escuchemos cómo Spurgeon explicó esto. Es la palabra la que limpia al cristiano. Es la verdad la que lo purifica. La Escritura, hecha viva y poderosa por el Espíritu Santo, eventualmente y de manera eficaz, es la que limpia al cristiano. Fin de la cita. No es solo el conocimiento, es conocimiento y aplicación de la palabra. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Entre más conoces la palabra, más amás la palabra y mejor reaccionarás a las pruebas que Dios en su soberanía pondrá en tu vida. Más conoces la palabra, más le estás permitiendo al labrador que haga su sabio trabajo. Ahora sí, estamos en condiciones de ver el cuadro completo. La vid, Cristo, el gran yo soy. Los pámpanos, los que realmente están unidos a Él por medio de su sacrificio.
producirán frutos. Esos frutos serán cada vez más abundantes en la medida de que el labrador esté trabajando en la viña y en la medida en la cual nosotros le permitamos a ese labrador hacer su trabajo. Pero, para ser un pámpano, primero debemos ser separados del linaje salvaje que por naturaleza traemos. Romanos, capítulo 11, versículos 17 al 20, dice así, Pablo: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hemos sido sacados por la misericordia de Dios de esa vid que solo producía fruta silvestre, fruta salvaje, fruta inútil, y fuimos injertados a la vid verdadera. No te jactes, dice Pablo, no te jactes, porque si algunas ramas, hablando de los israelitas, porque si algunas ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Pero vos no te ensoberbezcas de eso. Acordate siempre que es la raíz la que te sostiene a vos, y no al revés. Comenzamos a ser separados de ese linaje silvestre cuando estamos convencidos de nuestro pecado y somos llevados al arrepentimiento. Por lo tanto, comenzamos a morir a toda dependencia de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia justicia, de nuestra propia fuerza, a todo el amor por el mundo y por el pecado y a toda justificación humana. Debemos necesariamente ser injertados en y por Cristo a la vid verdadera. Es interesante que la forma habitual de injertar un vástago silvestre en una cepa buena no es la forma en la que lo hizo Cristo. Quiero que veamos esto como un detalle. El vástago silvestre fue injertado en el árbol bueno. Normalmente pasa al revés. Una cepa buena es injertada en un árbol silvestre para mejorarlo. Cristo lo hizo al revés. La vid pura, santa y verdadera toma racimos silvestres y se los injerta. Lo santo quiso unir a lo silvestre. Por lo tanto, parece evidente quiénes son los pámpanos en él, pero no quiero darlo por sentado o por entendido. Los verdaderos pámpanos son aquellos que han experimentado un verdadero arrepentimiento y fe y son en Cristo nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Solo por medio de Cristo y de su sacrificio sustitutivo podemos ser injertados a la vid verdadera. Aplicaciones de este sermón. ¿Cuál es el fruto entonces que se espera que tengamos nosotros? Un carácter semejante al de Cristo. En nuestra naturaleza pecaminosa producimos cosas como idolatría, celos, disensiones, ataques de ira, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como cristianos
debemos producir un fruto de acuerdo a nuestra relación con Dios. Anhelamos, deseamos andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. ¿Fallamos? Claro que sí, fallamos. A causa de nuestra propia debilidad fallamos, pero no es una práctica constante como la traíamos, sino que nos esforzamos para hacer cosas externas que demuestren que hemos sido transformados en Cristo y por Cristo. Entonces, ¿cómo produciremos esos frutos? Jesús respondió a esa pregunta de la siguiente manera. Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permanezcan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay un énfasis del Señor en estos dos versículos y lo traduce o lo pone con la palabra permanecer. ¿Cómo producimos buenos frutos? Siendo responsables y fervientes en nuestra permanencia. ¿Cómo producimos esos frutos que el Señor espera y demanda de nosotros? Siendo responsables y fervientes en nuestra permanencia. La importancia que tiene el permanecer. Cuando somos intencionales en nuestra relación con Dios, producimos el fruto que Dios siembra en nosotros. Creo que no me pasa solo a mí, que cada vez que quiero orar, cada vez que quiero leer la Biblia, siempre pasa algo. Siempre hay algún imprevisto. Debemos ser intencionales en nuestra relación con Dios. Y ahí produciremos el fruto que Dios siembra en nosotros. Es Dios quien hace el trabajo en nosotros. Nuestra producción de frutos es simplemente un resultado de lo que Él hace. A medida que el Espíritu Santo nos va santificando, nos volvemos más y más parecidos a Cristo y damos más y más fruto. Entonces, ¿cómo podemos construir intencionalmente esta relación con Dios? Haciendo cosas como leer y meditar en la palabra de Dios, orando, escuchando con atención, adorando a Dios a solas y con otros, entregando nuestro tiempo, bienes y talentos a nuestros hermanos, a la iglesia. Estos son algunos de los frutos que Dios espera que produzcamos para su gloria. En su carta a los romanos, Pablo en el capítulo 12 comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Para qué? Para que conozcan la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que llevemos fruto y más fruto. Recordemos que esto se trata más de ser que de hacer. Y con respecto a las personas, a los amigos que nos están mirando y que aún no tienen la certeza en cuanto a su salvación, les diré que la unión con Cristo es la condición fundamental de toda fecundidad. Puede haber mucha actividad y sin embargo pueden ser estériles. Podemos producir mucho de nosotros mismos, pero como es de nosotros mismos, no servirá de nada. El fruto aceptable por Dios solo es posible con la condición de unión con Él. Él es la fuente productiva de todo, así que para dar frutos de justicia, dicho de otra forma, para hacer evidente tu salvación demostrada por sus frutos, tenés que ser unido a la vid verdadera. Todos nosotros en otro tiempo éramos ramas
inútiles y destinados al fuego eterno. Pero un día, el Evangelio, no una religión, no una costumbre, no una tradición, el Evangelio llegó a nosotros y cambió nuestras vidas y nuestra eternidad. ¿Y qué dice el Evangelio? Que por culpa de nuestros pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados merecían la muerte, la separación eterna de Dios. Pero gloria a Dios que el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos no termina ahí, sino que dice: mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo, quien ya pagó completamente en la cruz. Él recibió el castigo por nuestros pecados. Cristo, siendo Dios mismo, se encarnó, tomó nuestra forma, se humilló hasta lo sumo, hasta la cruz, pagó el precio que nos correspondía pagar a nosotros, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios, exaltado. Y ese sacrificio y esa sangre aún hoy tienen poder para limpiar al pecador que se arrepiente. Él, únicamente Él, puede unirte a la vid. Y así poder llevar frutos para su gloria. Amén.